estructural y formal. Para el examen de medio ciclo de forma, nosotros tenemos que presentar una lámina expositiva, explicativa, gráfica, sobre cuál es el concepto estructural y formal que garantizará que el volumen arquitectónico que alberga el centro acuático es coherente. La búsqueda de este gráfico, la búsqueda de estos criterios es garantizar de que el volumen arquitectónico planteado es coherente en cuestión formal, geométrica y estructural. Entonces, bajo este sentido, existen una serie de gráficos que uno puede generar, como estos que estamos viendo acá, estos gráficos en donde uno ve el proceso de cómo se va transformando la forma, de cómo la forma es un elemento másico y cómo esta masa empieza a generarse ciertos cambios dimensionales, ciertos cambios proporcionales, empieza a tener una coherencia geométrica, estructural, mucho más lograda, hasta llegar a un análisis o a una propuesta final de cómo se va a comportar el volumen, la forma, la geometría y la estructura. Esta propuesta de criterio y de concepto estructural formal implica tener conocimientos mínimos de cómo se comporta la estructura, ¿no? Y implica tener también algunos conocimientos de situaciones estructurales, sobre todo básicamente de criterio y de equilibrio y de comportamiento, más que de cálculo o de predimensionamiento. Un concepto formal estructural no tiene nada que ver con el cálculo, no tiene nada que ver con el predimensionamiento de las estructuras. Tiene mucha más relación con el criterio que todo arquitecto debe tener sobre cómo se comportan las estructuras que va a manipular, cómo se comportan los sistemas estructurales que van a resolver la cuestión formal y volumétrica del objeto arquitectónico. Y este criterio que les mencionamos es muy importante cuando hablamos de objetos arquitectónicos de gran envergadura y de infraestructuras urbanas que van a manipular una gran cantidad de personas, como los estadios, los coliseos, las piscinas, los centros de alto rendimiento deportivo, las salas de conciertos, ¿no? Los mercados, los centros comerciales, los terrapuertos, los aeropuertos, todos estos proyectos, los teatros, las óperas, todos estos proyectos por su envergadura y por su magnitud no podrán ser resueltos con un tipo de estructura convencional, o no podrán ser resueltos en su totalidad con esta estructuración convencional, que es la que conocemos, que es estructura de concreto armado, estructuras pretensadas y postensadas. La gran mayoría de estos objetos arquitectónicos se van a tener que resolver a nivel estructural con estructuras no convencionales, que según Heino Engel son estructuras que podrían variar en un sinnúmero de posibilidades, desde vector activo, forma activa, neumáticas, de sección activa, etc, etc, etc. La idea de que estos gráficos se presenten en medio ciclo es que el estudiante de arquitectura demuestre que tiene un pensamiento y un criterio lógico de cómo se comportan las estructuras que darán solución a su forma arquitectónica. Y pasan por esta serie de gráficos que no necesariamente son con gran detalle, pero que sí evidencian el conocimiento de cuál es el planteamiento estructural, el reconocimiento de estructuras convencionales y el reconocimiento de estructuras no convencionales. Lo primero que debemos hacer en el gráfico del medio ciclo es reconocer dónde están las estructuras convencionales y en dónde están las estructuras no convencionales. Como vemos acá, la estructura convencional está íntimamente ligada a la gradería, que es la que posiblemente se resuelva con concreto armado. Y la estructura no convencional está íntimamente ligada a la piel, al techo, a la cobertura, que posiblemente se estén resolviendo con estructuras no convencionales como estructuras de vector activo o como estructuras de sistema tensil o estructuras mixtas. El gráfico que vayamos a producir tiene que ser muy elocuente, muy potente visualmente y debe garantizar el estudio de las partes que conforman el sistema estructural. Es decir, nosotros debemos tener una imagen donde se vea el volumen y la forma arquitectónica, y luego descomponer esa imagen en varias imágenes que demuestren cómo se están comportando las distintas partes que componen el volumen formal. Las distintas partes que componen el volumen formal está pues organizado a partir de las estructuras convencionales como las que vemos acá, y las no convencionales como las que vemos arriba. Es importante que reconozcamos en este gráfico cuáles son las partes que componen el sistema estructural propuesto.
¿no? Acá vemos la estructura no convencional, graficada de manera bastante rápida, y la estructura convencional, que es la que está compuesta por los elementos que soportan la gradería. Es importante que nosotros sepamos reconocer estos elementos y sepamos graficarlos, sepamos representarlos tridimensionalmente y sepamos anotar, redactar cuáles son sus partes y en dónde están colocadas. Los gráficos que nosotros estamos apreciando ahora evidencian eso, hasta evidencian también ya un detalle de la posible solución a nivel de cobertura, a nivel de piel, el material o la materialidad que nosotros vayamos a aplicar en la solución estructural formal del objeto arquitectónico. Obviamente, todos estos pensamientos irán afinándose, irán puliéndose, irán entrando en rigor conforme vayamos avanzando en el desarrollo de la arquitectura y de la situación estructural. Ya quizás en la entrega del T2 estas cosas estén más claras y los gráficos sean más precisos y sean mucho más específicos de la situación estructural y de la situación arquitectónica. Pero lo mínimo que necesitamos es esto, es un gráfico en donde se demuestre que el estudiante domina y sabe cuál es el criterio estructural que va a resolver su proyecto. Aquí vemos la apreciación del elemento gradería con estructura convencional, vemos el elemento metal, que es el elemento que va a soportar toda la estructura no convencional que vemos acá arriba, evidentemente bien explicada. Hay que hacer un gráfico explotado en donde se vean las partes que componen el sistema estructural que propones para la solución formal volumétrica de tu proyecto. Y hay que hacer anotaciones, explicaciones de en qué consiste cada una de las partes que compone el sistema estructural de la solución formal volumétrica. Un gráfico como este es ideal. Un gráfico como este que vemos aquí es muy importante tener en nuestro centro acuático, porque con esto podemos nosotros ver cuáles son las partes de manera descriptiva y exploratoria y explicativa que componen, ¿no?, la cuestión estructural o la solución estructural del proyecto. En este gráfico vemos cómo aparece la cuestión del techo, la cobertura, y cuáles son los criterios estructurales de equilibrio que van a gobernar esta parte. Vemos el revestimiento que es la piel, vemos la tribuna con su posible solución estructural, y vemos todas las tribunas y vemos el elemento del campo deportivo de alta competencia o el elemento de competencia. Debemos tener un estudio muy parecido a esto, pero no con un estadio, sino en nuestro caso con un centro acuático. Es importante que lleguemos a graficar, a reproducir por ahora todavía de manera conceptual la posible solución estructural. Por ahora los gráficos son todavía conceptuales, no son precisos, son conceptuales, pero ya tienen un condimento que es el conocimiento del equilibrio y el conocimiento de los distintos sistemas estructurales que van a gobernar la solución formal volumétrica del proyecto. Gráficos como estos, que podrían ayudarnos a visualizar rápidamente en 3 dimensiones cuál es el criterio estructural que el proyectista está asumiendo para luego llevarlo a un nivel de anteproyecto y finalmente a un nivel de proyecto. Este criterio estructural debe ser coherente con los estudios que ya hemos mencionado. Debe mostrar todo el conocimiento que tienen ustedes acerca de cómo se soluciona estructuralmente un objeto de este tipo, basado en el análisis de casos, basado en la teoría de Heino-Engel, basado en los sistemas estructurales que propone Heino-Engel para soportar grandes luces, ¿no? Además de reconocer en todo el transcurso de la gráfica que existen 2 sistemas estructurales que van a convivir sanamente en la solución de nuestro centro acuático: el sistema estructural convencional para las graderías y el sistema estructural no convencional reinado por Heino-Engel para la cobertura o para la piel del objeto arquitectónico.